Les comento que ayer tuvimos visita de la coordinación de semestre en el curso que imparto en el octavo. Entonces, pues de repente, pues los vamos a tener por acá también. Ya nos van a indicar ellos, pero están pues viendo la asistencia, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes se conecten, ¿verdad? A su clase. De todas maneras, pues a mí me queda como el listado de las personas que escriben, participan, ¿verdad? Y la grabación. El día de hoy, lo voy a empezar a grabar porque después se me olvida. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un tema de los más importantes que tenemos durante el curso. Si ustedes tienen su programa a la mano, hoy les voy a dar el tema 4, que es la formación notarial en la representación, el mandato, ¿verdad? En resumen, no vamos a terminar hoy. Ahí se recuerdan que el día lunes es feriado, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver, porque fíjense que entre los temas que yo les comentaba de la coordinación informaron ayer, si el lunes no hay conferencia, Jorge Daniel. No la programamos para lunes. El día de mañana tenemos un tema relacionado es un conferencista español, Pedro Martínez. Pero pues volviendo al tema de la coordinación, nos decían que ya nos van a pasar el calendario de exámenes, entonces sí, ya me entró un poco de pena y preocupación, ¿verdad? Para avanzar un poquito más. Entonces, en teoría, pues debería darles el tema 2 y 3, pero prefiero darles el de la conferencia del día, creo que fue el lunes, que es en relación al mandato, para tener un poco de coordinación con lo que vamos a hablar. Y pues la verdad que el tiempo ahí tuvo complicaciones la conferencista, pero ella con una buena voluntad, la pobre sí le tocó, y pues tuvo que al final empezamos a improvisar ahí un poquito para que no se quedara en blanco, ¿verdad? Porque fue precisamente durante la conferencia que tuvo problemas de ella. Y pues es en relación al mandato, que es uno de los temas más importantes y que muy probablemente los que ejerzan el notariado van a tener oportunidad de hacer uno, ¿verdad? Sí, la conferencia estuvo muy malo, pero realmente era ella, ¿verdad? La que tenía mal audio, ¿verdad? Porque nos hemos conectado con otros países y no hemos tenido ese inconveniente. Entonces, creo yo que sí era ella, porque era la única que no se lograba escuchar. Si ustedes me ven ahí un poquito que voy a toser o algo, pues porque acabo de salir precisamente de la enfermedad, entonces sí queda uno con un poco de molestias, pero voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para poderles impartir el curso. Muy bien, retomando pues el tema, el día lunes pues obviamente hay feriado, la universidad no va a tener actividades, ¿verdad? Entonces yo sí les voy a pedir que extra ustedes sí vean la conferencia, si quieren, afortunadamente pueden adelantar, ¿verdad? Hasta el punto donde ella empezó a hablar, pero hay temas, pues prácticamente el curso que les voy a dar es algo de lo que ella dio y un poco más. ¿Por qué? Ustedes tienen que ver el tema relacionado con apostilla. Entonces, los documentos provenientes del extranjero, entonces lo voy a dividir y vamos a ver hasta dónde podemos llegar antes del examen. No sé cuándo empiezan ustedes sus exámenes, no sé si alguien tiene el calendario que colocan al inicio. Me recuerdo que colocan un calendario al inicio de semestre y ahí están como las fechas tentativas, ¿verdad? Y pues sí, ya me preocupé un poco, ¿verdad? Entonces la conferencia sería bueno que ustedes la vuelvan a repasar, ¿verdad? Afortunadamente pues queda ahí la grabación, tanto en la página de la facultad como en la página de Derecho Unido, el grupo Soy Notario, que les prometo que voy a empezar a validar uno a uno, ¿verdad? A las personas, porque lo haré contra el listado de Classroom, ¿verdad?
Sí, está en la conferencia del doctor Neri Muñoz, tiene que estar ahí. Corrieron los exámenes, 1 o 2 semanas. Perfecto, porque así me da tiempo de darles después del 17, pero prácticamente el 17 es la otra semana, ¿verdad? Entonces, no nos queda mucho. Entonces, hoy voy a tratar de abarcar lo más que pueda el tema relacionado con el mandato. Solo voy a tratar de proyectar y les voy a pedir que me indiquen si se logra ver. Es que vieran que no sé por qué razón. Vamos a ver. Aparte que mi computadora no es como el primer periodo del 16 al 26, y si los... Vamos a ver por qué no me dejan. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes, Brenda. Perdone, entré un poquito tarde y no escuché de qué conferencia específicamente. Pues aparentemente, creo yo, según dice alguien, ahí escribió que el 16, me parece pronto, ¿verdad? Para empezar los exámenes, pero voy a tratar de darles este tema y si no, pues hasta donde logremos llegar. El tema de hoy es el mandato o el poder. ¿Lo logran ver? Sí, licenciada, sí se mira bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Qué onda? Gracias. Muy bien. Entonces, voy a necesitar que tengan su código civil a la mano para que me logren pues, leer algunos artículos relacionados con este tema. Y el mandato es un contrato civil por el medio del cual una persona le encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Entonces, hay varios conceptos, ustedes los habrán escuchado, pero este es un contrato de confianza, ¿verdad? O de gestión. Eso significa de que la persona lo encomienda a otra persona por la confianza que existe, ¿verdad? Entonces, que realice uno o más actos o negocios, ¿verdad? El contrato por medio del cual una persona que se llama mandante o poder dante le encomienda a otra llamada mandatario o apoderado la realización de uno o más actos o negocios. Y pues existen varias clasificaciones. A ver quién me colabora leyendo el 1686 del Código Civil. Buenas tardes, licenciada. Tengo acá la mano. ¿Quién me lo lee? Okay. Artículo 1686. Perdón, sale tú si quieres. Así me gusta que se peleen, pero por colaborar. A ver, uno me va a colaborar ahorita y el otro a la siguiente lectura. Vaya, está buena, licenciada, disculpe. Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Muy bien, muchas gracias. Pues en este artículo, que es sumamente importante, hay varios aspectos que podemos platicar. Por ejemplo, el hecho de que el mandato una persona le encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios, ¿verdad? El mandato puede otorgarse con representación y sin representación. Cuando se otorga con representación, el mandatario obra en nombre del mandante. O sea, a mí me está confiriendo un mandato a mi mamá, ella es la mandante y yo lo voy a ejercer, yo soy la mandataria. Entonces, ella me está diciendo a mí, me está encomendando que yo realice un acto o negocio en su nombre y ella va a quedar, ¿verdad? Todo lo que yo realice en nombre de ella, va a quedar ella obligada. Ese es el fin del mandato. En cambio, si es sin representación, el mandato obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante.
La verdad, no tiene para mí razón de ser un mandato sin representación, ¿verdad? Porque va a obrar en mi nombre, pero sin que los terceros tengan acción directa contra mi mamá, por ejemplo. Entonces, no tiene como gracia, digamos, por así decirlo, el hecho de que se otorgue un mandato sin representación. En el tiempo que yo estuve, pues, trabajando en el organismo judicial en la unidad de mandatos, ahí solo vi, les digo, eran un promedio de 500 mandatos que ingresaban a diario, a nivel república, ¿verdad? Pero la mayoría ingresan en Guatemala. Les estoy hablando que eso es hace más de 2 años, entonces 500 mandatos diarios, imagínense. Significa que mínimo son 2.500 a la semana. De esos mandatos, yo en mi vida vi solo 2 mandatos sin representación. Obviamente porque la persona, hay muchas maneras, ¿verdad? ¿Cuántos actos o negocios no nos pueden encomendar? Pero hay unas limitaciones que vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto del mandato? Alguien que lea el 1688. A ver, Víctor Manuel. Sí, licenciada, sería el 1688. Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Muchas gracias. Podemos ver el objeto del mandato. Ustedes lo pueden colocar al lado de los artículos que les menciono. Por ejemplo, objeto en el 1688. Nos indica que todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Cualquier cosa, excepto que testar o donar por causa de muerte, ni para modificar ni para revocar estos. No podemos modificar un testamento, no podemos modificar una donación, no podemos revocar un testamento, no podemos revocar una donación, no podemos hacer un testamento, obviamente, y no podemos donar, ¿verdad? Por causa de muerte. Porque esos, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Porque son actos personalísimos, licenciada. Exactamente. A ver, ¿quién me dijo eso? Yo, María Mercedes. Mercedes. Muy bien, María Mercedes. Son actos personalísimos, si no, imagínense que alguien viniera a otorgar un mandato para hacer el testamento de ustedes. ¿Se imaginan, verdad? Entonces, esas son las limitaciones que tiene la ley para otorgar el mandato. ¿Y cuáles son los elementos? Por ejemplo, los elementos personales del mandato son el mandante, la persona que da el encargo, la encomienda para que por cuya cuenta actúa el mandatario. El mandatario, la persona a la que se dirige el encargo o encomienda y que acepta realizarla por cuenta de la otra persona. Entonces, ¿ustedes le darían un mandato a la persona que va pasando enfrente de su casa? No, No, ¿verdad? Porque es un contrato de confianza. Ustedes se lo van a dar a alguien, le van a solicitar que lo realice a alguien de su confianza, ¿verdad? Porque se imaginan, están actuando en nombre suyo. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? El mandante es quien va a solicitar al mandatario que realice en su nombre varios actos o negocios. Aquí algo importante es el consentimiento. Para que el mandato exista y produzca efectos jurídicos, se requiere que no solo la manifestación de voluntad del mandante, sino también es esencial la aceptación del mandatario. ¿Por qué es importante la aceptación? A ver quién me dice. Del mandatario. Porque en la aceptación se puede determinar si el mandato se va a ejercitar a título gratuito o a título oneroso. La gratuidad de ese ejercicio tiene que ser expresa. Así es. Muy bien, María Mercedes. Entonces, eso es algo bien importante, ¿verdad? La aceptación. Por ahí escuchaba a alguien que, no voy a decir quién, pero que vende libros,
que decía de que era ridículo que el archivo solicitara y cobrara 2 veces por el mismo contrato, y realmente no es así. Lo que solicita, por ejemplo, el archivo de protocolos es la aceptación expresa de documentos que provienen del extranjero. ¿Por qué? A ver, ¿quién me lee el 1689? Yo leo 1689. Ajá. Artículo 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la gratuidad es algo muy importante, porque ustedes trabajarían gratis. No, regaladas ni puñaladas, licenciada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que ellos dicen, es que la gratuidad, o sea, yo estoy aceptando la gratuidad, dicen algunos notarios, ¿verdad? Cuando ya lo empiezo a ejercer, y no, ¿por qué? La limitación es la misma ley, ¿verdad? Pásate el rodillo. La cosa me olía mucho. Ya. Muy bien. Entonces, ahí sí que es bien importante, porque la misma limitación, o sea, nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, pero acá si expresamente está manifestando la ley, nos está obligando, ¿verdad? Entonces, debe de ser así. ¿Y cuál es el error que cometen muchos notarios? Cuando viene un documento proveniente del extranjero, lo protocolizan, pero se les olvida que el mandatario debe de aceptar. Debe de aceptar el mandato para poderlo ejercer, porque muchísimos mandatos van a ser gratuitos. Entonces, es por ello de que debe de ser expreso, aparte que pues, la ley lo está manifestando. Entonces, obviamente, alguien que está en Estados Unidos quiere que yo compre un bien inmueble para ella, me va a enviar un mandato, ¿verdad? Pero el notario acá lo va a protocolizar, pero yo tengo que manifestar que lo estoy aceptando porque la ley nos está obligando, ¿verdad? Entonces, si lo ingresan así a poderes, se los van a suspender con base al artículo 1689. Ese es bien importante y muy probablemente de alguna forma, manera, se los voy a preguntar, así que mejor si lo estudien. Muy bien. ¿Qué artículo dijo? 1689. Pero más allá de leer el artículo es la explicación que di, ¿verdad? Entonces, ese consentimiento pues debe de ser aceptado por el mandatario cuando es gratuito, ¿verdad? Y el objeto, todos los actos y negocios que el mandatario queda obligado a celebrar por cuenta de su mandante. El objeto está en el 1688, como vimos anteriormente. ¿Y cuál es la forma? Al ser solemne, porque recuérdense que ya vimos en una clase anterior, ¿verdad? ¿Cuáles eran los actos o contratos que iban plasmados en escritura pública? El 1687 nos regula acerca de esto. ¿Quién me lo lee? Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y, segundo, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia, juntas y demás actos en que la ley lo permite. En el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien, muchas gracias. ¿De orden? Aquí hay bastantes aspectos importantes de lo que nos acaba de leer Juan Luis. Juan Luis fue, ¿verdad? Sí, a la orden, Juan Luis Arrea. Gracias. Muy bien. Acá nos indica el 1687 que es requisito esencial para su existencia.
pero cuando yo voy a viajar al extranjero, ¿qué me llevo el protocolo? No, el protocolo no puede salir del país. En ese caso se hace en papel normal, ojalá siguiendo las pautas que se establece para el uso de hojas de protocolo, o sea, los márgenes, la cantidad de líneas por hoja, y luego ya en Guatemala se protocoliza esa acta notarial. Muy bien, María Mercedes, excelente. Entonces, ya nos explicó María Mercedes ahí, ¿verdad? Tiene que, pues yo no puedo sustraerlo, no lo puedo llevar a otro lado, no puede salir de mi sede notarial inclusive, ¿verdad? Entonces, debo de faccionarlo en hojas bond y pues siguiendo los lineamientos. ¿Por qué? Porque soy notario guatemalteco y si yo lo facciono en el extranjero, debo de conocer la ley guatemalteca, obviamente, donde se va a ejecutar o ejercer ese mandato va a ser en Guatemala. Entonces, yo debo de conocer la legislación guatemalteca, a excepción de algunos temas que vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, no se necesita en la escritura pública cuando el valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o acta levantada ante alcalde o juez local con las formalidades legales. Pero ¿qué asunto va a ser menor de 1,000 quetzales? 1,000 quetzales eran tal vez bastante en 1940, este es de 1963 me parece, el Código Civil, sí, de 1963, pero hoy en día 1,000 quetzales es una nada, ¿verdad? Entonces, muy pocos actos vamos a poder realizar o asuntos que tratar que no excedan de ese valor. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública, pero cuando se trate de bienes inmuebles. Y segundo, nos indica que no es necesario también en escritura pública cuando la representación se confiere por carta poder, ¿verdad? Para la asistencia de juntas y demás actos en que la ley lo permite. Hay algunos aspectos, por ejemplo, si no estoy mal, para poder que se emita un pasaporte de un menor, ¿podría realizarse en carta poder o solamente en mandato? A ver, ¿qué opinan? ¿Aceptan la carta poder, licenciada? Así es, muy bien. Sí la aceptan, ¿verdad? De hecho, pues algunas veces yo tuve esa necesidad de poder que salieran, pues para poder que les emitieran los pasaportes a mis hijas, tuve la necesidad de que el papá pues les firmara, ¿verdad? Porque por el trabajo y cuestiones así, eso sí, se tardan un mundo para dárselo a uno, pero igual, sí es factible, ¿verdad? Y pues acá la misma ley nos indica, el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esta sería parte, ustedes le pueden colocar ahí mandato judicial, ¿verdad? Entonces, adelante, hasta arriba, en 1687, en el primer párrafo, pueden colocar aceptación, ¿verdad? Para que vayan pues teniendo esas mini anotaciones que son importantes. Muy bien, vamos a seguir. Aquí la base legal del mandato. Igual, de todas maneras, yo necesito, pues, si van haciendo anotaciones, al menos a mí me funciona, voy haciendo anotaciones de lo que sé para recordarme. Y yo, pues, de todas maneras, les voy a compartir el cierto material en Classroom, ¿verdad? Voy a procurar depurarlo porque miren que ayer, por estar realizando uno en una nueva, en Canva, no lo estaba haciendo en PowerPoint, sino en Canva, me confundí ahí, pero lo traté como, lo voy a tratar de arreglar, pero es de notariado del octavo, pero igual, ¿verdad? Este que ya tengo pues realizado, se los voy a compartir cuando termine el tema, ¿verdad? Porque sí necesito pues que vayan tomando nota y algunos artículos y todo, pero igual pues no van a lograr copiar todo. Pero este es el fundamento, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra regulado? Pues en el Código Civil, ¿verdad? Del 1686 al 1727, son bastantes artículos, ¿verdad? Y pues en la ley del organismo judicial del 188 al 195, lo que está relacionado con los documentos provenientes del extranjero que vamos a ver más adelante, y la Convención Interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. ¿Cuáles son las características del mandato?
El mandato puede ser unilateral y bilateral. ¿Solo puede otorgarlo una persona? Sí, el mandante lo puede otorgar. También puede hacer la aceptación, ¿verdad? En una escritura pública. Puede ser bilateral, puede ir el mandatario y el mandante en la misma escritura, sí. Es solemne, pues ya vimos, el 1687 nos indica, ¿verdad? Marcos. Sí, licenciada, solo me gustaría agregar algo. Recuerdo que en la clase de civil nos explicaron que era unilateral también, y por favor me corrige si estoy mal, cuando el mandato era gratuito, porque solo una parte quedaba obligada. No sé si es correcto. Acá lo tengo anotado, por eso es que estaba preguntando de una vez. Si es unilateral, dice, si es... Si es gratuito. Eso lo explicó el profesor de civil en su tiempo cuando se vio este tema, porque una sola parte se obligaba, que era en este caso el mandatario. El mandatario, perdón. Ajá, sí. Pero, la verdad es que puede ir, ¿verdad? Solo uno, y la aceptación podría ir en otra escritura si es proveniente del extranjero, que son varios aspectos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por lo regular es bilateral. Es solemne, pues ya vimos el aspecto relacionado con la solemnidad. Es esencialmente revocable. A ver, ¿quién me lee el 1699? Yo, licenciada, si gusta. Sí, está bien. Artículo 1689. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, dice solo... no, pero sí. Solo es... Ay, lo perdí. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. 1600, ¿cuál le dije? 1699. 99. Ajá, 99. Dice, el mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado. Pero, si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Muy bien, muchas gracias. Diana, bueno, el artículo 1689 nos indica que sí se puede revocar. Yo como mandante otorgo un mandato, pero me peleo con mi hermana a quien le di el mandato, yo lo puedo revocar, por supuesto que tengo esa facultad. Aún así, yo le hubiera dado un plazo, 2 años, por ejemplo, pero lleva un día, yo lo puedo realizar, ¿verdad? Eso sí, yo voy a quedar sujeta a lo que ella realizó, ¿verdad? Y va a producir efectos a partir de que sea revocado, ¿verdad? Entonces, ahí hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que se puede revocar, que aunque exista un plazo determinado, un asunto determinado, pero si hubiera sido aceptado, la revocación solo va a producir efectos desde la fecha y hora en que se le notifique al apoderado. Y habían algunos aspectos bien importantes ahí. Me preguntaba en el archivo, mire, ¿y dónde se le notifica al apoderado? Entonces, miren, pues esta ley es bastante antigua, ¿verdad? No sé, de 1963 para acá han pasado como 60 años por ahí, ¿verdad? Entonces, cuántas cosas no han pasado y cuántos asuntos han cambiado, ¿verdad? Pero sí, es importante. ¿Cómo va a ser la manera? Pues realizando, ¿verdad? Revocando ese mandato y pues se le tiene que notificar, pero la notificación la tendría que hacer el interesado, ¿verdad? No es la institución. Muy bien. ¿Es gratuito u oneroso? El 1689 que nos acaban de leer también nos indica, ¿verdad? En lo que habíamos platicado, sí, que para ser gratuito debe de ser el mandatario, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo va a aceptar de ese modo, que yo lo estoy aceptando ejercerlo de manera gratuita, ¿verdad? Es inscribible el 1704, a ver quién me lo lee. Yo, licenciada, si quieren. Gracias. Gracias. El testimonio de la escritura pública, del mandato y de la revocación deben presentarse al registro de poderes. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el registro que va? ¿Ante quién se presentan?
los testimonios de las escrituras de los mandatos es el Archivo General de Protocolos en la unidad de registro de poderes, ¿verdad? Así es como se llama. Es sustituible el 1707. ¿Quién me lee el 1707? Artículo 1707 del Código Civil. Establece: el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. Queda libre de responsabilidad el apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. Si la designación se hiciere por el apoderado, éste es responsable si la sustitución recaere en persona notariamente incapaz o insolvente. Muchas gracias, Rosa. Entonces acá el 1707 nos indica que el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo va a poder sustituirlo si estuviera facultado expresamente. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo le doy a Rosa un mandato, le digo, mira Rosa, necesito que vayas a sacarle los pasaportes a mis hijas. Entonces, yo la faculto, sí, que ella lo pueda sustituir. Por ejemplo, en Juan Luis, ¿verdad? Ella lo puede sustituir en Andrea, en Víctor Manuel, en María Mercedes, en cualquier persona, si yo la faculto como mandante a Rosa para que ella lo sustituya en alguien más si ella no lo puede ejercer. Y hay varios aspectos acá. Por ejemplo, recordemos que el mandato, pues yo puedo facultar a alguien para que ejerza en mi nombre varios actos o negocios. Entonces, yo le digo, Rosa, necesito que saquen los pasaportes de mis hijas, necesito que me compres un bien inmueble, necesito que vayas a pagar el UCI a la municipalidad, necesito que vamos a ver, supónganse esos 3 aspectos. Pero hay varias denominaciones. Y vamos a verlas más adelante, ¿verdad? Para no confundirlos ahorita. Pero yo le puedo facultar, bueno, Rosa, podrías sustituir ese mandato en quien quieras. Pero viene Rosa y dice, bueno, yo le voy a decir a Juan Luis que vaya a sacarle los pasaportes a las hijas, nada más. ¿Podría hacer eso Rosa o tendría que darle las tres facultades? Ir a comprar un bien inmueble e ir a pagar el UCI. O solo... Perdón. ¿Cómo? A ver. ¿Quién habló? Licenciada, sería únicamente en esa situación porque dice que el mandato solo podrá sustituirse si tuviera facultado expresamente para hacerlo y usted solo le dijo que hiciera eso nada más. ¿O no entendí bien? Miren, pues esto no es tan sencillo de comprender, ¿verdad, patojos? Y créanme que por eso se los voy así como a explicar lo más posible, porque incluso para algunos profesionales es complicado entenderlo y de verdad que no es tan sencillo de comprender. Pero Rosa sí puede delegar solo una y reservarse. Por eso es que la sustitución puede ser parcial o puede ser total. Y también puede ser con reserva de ejercicio y sin reserva de ejercicio. Significa que Rosa podría sustituir solo una, o puede, y esa es parcial, y puede sustituirlo todo, esa es total, una sustitución total. Puede que Rosa se reserve el derecho de ejercicio y diga, yo le voy a decir a Juan Luis que le vaya a sacar los pasaportes a las hijas de la licenciada, pero yo también lo puedo hacer. Y sin reserva de ejercicio, con reserva de ejercicio, y sin reserva de ejercicio es, yo le voy a decir a Juan Luis que vaya a hacer todo esto. ¿Ya me comprendía? Entonces son varias aristas para poder entender este tipo de sustitución, ¿verdad?
varios aspectos importantes, ¿verdad? Entonces, ustedes, la sustitución nos indica acá en 1707, el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato. Lo va a poder desempeñar personalmente y solo va a poder sustituirlo si estuviera facultado expresamente para hacerlo. Yo le estoy dando esas facultades y queda libre la responsabilidad del apoderado cuando la sustitución en la persona designada por el mandante. Si la designación se hiciere por el apoderado, o sea, por Rosa, este es responsable si la sustitución recayere en una persona notoriamente incapaz o insolvente. Entonces, Rosa va a ser responsable a quien se lo va a delegar. Eso es lo que nos está indicando este artículo. ¿Dudas? Yo creo que explicó muy bien, Liz. Gracias, Juan Luis. Entonces, es bastante bonito. Este es uno de los actos que más me gustan, de verdad. Y obviamente, pues, cuando uno pues lo ha tenido pues la oportunidad de conocerlo, yo creo que es donde uno se enamora, ¿verdad?, de ciertas leyes, contratos y actos del notariado. Muy bien, las modalidades, vamos a ver las modalidades. El mandato puede ser general o puede ser especial. Esta es otra de las complicaciones ahí sí que, de los aspectos que se les complican en el ejercicio. A ver quién me colabora leyendo el 1690. Ok. ¿El mandato es general o especial? El general comprende todos los negocios del poderdante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Muy bien, muchas gracias. Miren, leyéndolo así a letra muerta, pues no vamos a comprender, ¿verdad? Pero el mandato puede ser general, puede ser especial, puede ser judicial y algunas combinaciones que vamos a ver. General, cuando el mandatario atiende, se otorga a fin de que el mandatario, o sea, Rosa, atienda todos los negocios del poderdante, o sea, todo lo que yo le estoy facultando, todo lo que puede ser en mi nombre, y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del mandante. O sea, ella puede hacer cualquier cosa con las facultades que yo le estoy dando. El mandato es especial cuando va a ser otorgado para que el mandatario realice uno o más negocios determinados en su especie o en su género. Entonces, especial va a ser, Rosa no va a poder hacer lo que quiera con lo que yo le estoy facultando. Ella va a poder realizar uno o más negocios, pero la palabra clave es la siguiente: determinados, asuntos determinados, negocios determinados, en su especie y en su género. Este es uno de la mayoría de suspensiones, eso sí les he de decir, porque no saben hacer la diferencia entre un mandato general y uno especial. La ley es bien clara, son asuntos determinados, puede ser 1, pueden ser 100, pueden ser 10, pueden ser 5, pero son determinados. Y ahí les voy a enviar unos ejemplos para que ustedes logren comprender el mandato, la diferencia, para que ustedes la sepan ver. Y, por ejemplo, muchos de los errores que cometen los notarios es que al momento de faccionar dicen mandato, la denominación, la determinación de ese mandato, o sea, el nombre se lo voy a dar yo como notario, porque mi cliente me dice, mire, fíjese que yo necesito que usted me realice un documento, así les van a llegar a decir a su oficina. Un documento donde mi esposa puede hacer varios aspectos porque yo me tengo que ir de viaje, entonces yo no voy a estar y yo necesito que ella realice varias actividades que están a mi nombre, ¿verdad? Por mí. Ahí no les van a llegar a decir, mire, licenciada, yo necesito que me haga un mandato general con representación. No, ¿verdad? Ustedes como notarios tienen que moldear, ¿verdad?, lo que él interpretar qué quiere decir este señor, ¿verdad? Quiero saber, o sea, tenemos que saber aplicar los principios, ¿verdad? Y demás que ustedes vienen aprendiendo desde el año pasado para poder interpretar y, 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 darle forma a lo que el cliente les quiere decir, ¿verdad? Entonces,
vienen los notarios y empiezan a agregarle mandato especial con representación y le colocan un montón de cosas. Y de último la echan a perder, como decimos en Guatemala. La echan a perder porque vienen y dicen, y todos los demás negocios en los que tenga a bien realizar. Entonces ahí es donde ya se confundieron, ya no es especial, ya es general y suspendidos, ¿verdad? Entonces son varias cositas que tenemos que saber controlar. Muy bien. También el mandato puede ser judicial. El mandato judicial se otorga para gestionar ante los tribunales y pueden ser ejercidos por abogados, parientes dentro de los grados de ley en representación del cónyuge o conviviente en la unión de hecho, según lo que se encuentra regulado en el 188 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me ayuda? Se lo leo, licenciada. Artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer al juicio si no tienen esta profesión. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí la ley fue bastante generosa, ¿verdad? Aquí nos dio empleo a los abogados. ¿Y por qué? Si ustedes leen detenidamente el artículo, las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de ¿quiénes? De los mandatarios judiciales. Entonces las personas jurídicas también pueden comparecer a través de su representación, ¿verdad? Pero para que no vaya el gerente, el director, ¿verdad? Van a nombrar mandatarios judiciales. También, pues, la persona que no quiera o que no pueda, ¿verdad? A cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objetos del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlos en un abogado para comparecer a juicio si no tiene esa profesión. Entonces acá la ley fue bastante generosa, ¿verdad? Nos dio trabajo a los abogados y tienen que ser guatemaltecos, ¿verdad? Y si son del extranjero, ¿qué sucede? Pues debe de ser reconocido, ¿verdad? Tiene que ser reconocido en Guatemala. Y yo les comento algo, ¿verdad? Eso es algo así como muy, no sé, complejo. Pero, por ejemplo, el error que cometían, por ejemplo, la CICIG, era que no eran abogados. Nombraban abogados del extranjero, pero no habían sido reconocidos en Guatemala. Entonces, esos mandatos no les sirven, no se pueden inscribir. ¿Por qué? Porque la ley es bastante clara, ¿verdad? El trabajo es para los abogados guatemaltecos o que sean reconocidos en Guatemala. Entonces, mucho ojo con eso, porque de repente pues se los puedo preguntar en el examen. Entonces, ahí sí que ustedes ven, aquí en la presentación PowerPoint no está, pero sí se los estoy explicando. El mandato general judicial con representación, sí existe, son las combinaciones que yo les decía. El mandato especial judicial con representación también puede ser, ¿verdad? Pero depende de las facultades, ¿verdad? Entonces, para que sea judicial, ¿cuál es la clave? Ser abogado guatemalteco, el mandatario, o okay, alguno de los parientes dentro de los grados de ley. Muy bien, 100 puntos. Ahí está la respuesta. ¿Qué otras modalidades hay? El mandato administrativo no existe. Hay de ustedes, si yo los llego a ver, que van a dejar un mandato en el futuro cuando se gradúen y lo denominen administrativo.
ese no existe, no se encuentra regulado en nuestra legislación. El mandato general con cláusula especial es aquel que, aunque se trate de un mandato general, requiere de una cláusula especial. Esta es otra modalidad, si se dan cuenta. Y requiere una cláusula especial conforme lo que se encuentra regulado en el 1693. A ver quién me lo lee. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante, y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica lo de otorgar los correspondientes documentos. Muy bien, muchas gracias. Este artículo lo que nos indica, yo que ustedes le colocaría a la par cláusula especial, y porque a veces dice uno, ay, no, con tanto mandato, a mí ya se me confundió, ya me confundí, ¿verdad? Pero no, es sencillo. Fíjense que a mí una manera para que se me quedara, para hacer la diferencia era que el poder va a ser general con cláusula especial cuando se trate relacionado con bienes del mandante. Si ustedes lo analizan, ese artículo es para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Y para todos los demás actos que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Y especial está en el 1692, como ustedes lo pueden ver. A este le vamos a relacionar con el artículo 85 del Código Civil. Me ve que tiene regulado el artículo 85, que ha de ser algo de la ausencia, si no estoy mal. Ah, no, es el matrimonio. A ver, ¿quién me lee el artículo 85 del Código Civil? Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que se debe contraer el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Muy bien, muchas gracias. El artículo 93 nos regula acerca de las formalidades del acto de matrimonio, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pero ahí es donde algunos examinadores quieren hacer trampa, ¿verdad? Y les dicen, ¿puede contraer matrimonio 2 mujeres o 2 hombres? No. No, ¿verdad? Pero es la trampa que les hacen. Entonces les dicen, sí se puede, les dicen. ¿Por qué? Porque conforme a este artículo que acaban de leer, nos roza. Sí se puede. Entonces, para mí eso no, ¿verdad? Porque realmente no es que él esté contrayendo o ella esté contrayendo o el mandatario, en resumen, esté contrayendo matrimonio con la otra persona, sino que lo está haciendo en nombre del mandante, ¿verdad? Esa es una diferencia, pero ustedes sepan esos tips, ¿verdad? Porque no faltará el que les quiere meter zancadilla ahí en el examen. Muy bien. El 1692 del Código Civil, aquí coloquémosle al lado mandatos especiales. Se necesita poder especial para donar entre vivos. Contraer matrimonio. Ajá, sí. Otorgar capitulaciones matrimoniales. Pactar las bases referentes a la separación o al divorcio. Demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio. Constituir patrimonio de familia. Reconocer hijos y negar la paternidad. Muchas gracias. Entonces, acá lo que nos acaban de leer es, ¿quién fue la que me lo leyó? Gigi. ¿Cómo? Gigi. Ajá.
Pero ¿por qué me aparece Zulema Moscoso? Porque se así soy, así me llamo, dijo. Gigi Zulema. Ah, vaya. Gracias. Bueno, entonces el 1692 nos indica, y miren, para que se les quede, pues muchos de los mandatos especiales están relacionados no con bienes, sino con, digamos, con aspectos personales del mandante. Entonces, por ejemplo, donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, está relacionado también con el matrimonio, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, ese es otro de los aspectos que también muchos notarios se confunden, demandar la nulidad, insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Si ustedes ven y analizan este artículo, son muchos aspectos personales del mandante, ¿verdad? Y solo por el tiempo solo voy a leerles esta parte. El mandato que ya se les expliqué al inicio. Mandato con representación y sin representación. El mandato con representación, mandatario va a actuar por cuenta y en nombre del mandante. Los negocios que realice dentro de las facultades que se le haya conferido lo van a obligar directamente al representado. O sea, todo lo que yo realice, que Rosa realice en mi nombre, yo voy a quedar obligada, ¿verdad? Y el mandato sin representación, el mandatario actúa en su propio nombre y por cuenta del mandante, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Entonces, no tiene razón de ser, ¿verdad?, que realicen actos y no, sencillamente ella no va a quedar obligada. Entonces, yo sí siento que ahí sí no tendría razón de ser, no sé, ¿verdad? Tendría que retroceder a 1963 para pensar como tener el pensamiento del legislador. Vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Vamos a continuar, ¿verdad? De hoy en 8. Porque el día lunes pues hay feriado, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto poderlos... Sí, buenas noches. ¿Qué va a venir su retrasada del sábado al fin? Fíjese que hablé con nosotros docentes interinos y quedamos de dar un repaso. Lo que sí no he logrado hacer es como el afiche, pero ellos me dijeron que sí me apoyaban. Entonces, primero Dios, pues ahí lo vamos a hacer a través de la página Derecho Unido, se llama. A ver. Tendría que ser en estos días porque el sábado es su retrasada. De hecho, el sábado sería el sábado en la mañana, tipo 10:30, por ahí, para mediodía, y yo creo que el examen es a las 5, ¿no? Ah, o sea, va a venir de eso que usted va a dar la charla. En mi examen, sí, de lo que den en la tarde. Ah, vaya, gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. El examen es a las 3, licenciada. A las 3. Va, que me dijeron porque yo a las 5 pensaba hacer. Muy bien. Feliz noche, Yolanda. Buenas noches, licenciada, que Dios le bendiga. Qué gusto escucharla. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lina. Feliz noche, Lina. Licenciada. Sí, licenciada. Mejor, Ligda. Gracias. Solo con una pregunta. Fíjese que yo estuve con usted en notariado 3, pero me surgió una duda con respecto a la unificación de la nota total. Es que lo que pasa es que tenía esa duda porque estaba sumando mi primer parcial, segundo parcial y la nota final, pero no me cuadra, fíjese. Entonces, yo por lo menos me recuerdo que usted viajaba una tarea de unos esquemas de jurisdicción voluntaria que valía 5 puntos, pero no sé si esos 5 puntos ya están incluidos en las notas que se publicaron en el Classroom. Sí, ya está incluido, todo está unificado. Ah, ok. Si esa duda tenía el licenciado. Gracias, Sonia. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Ahora sí, licenciada, buenas noches. Una consultita rapidito. ¿Te manda? Solo una consultita, licenciada, perdone. ¿Sí? Con respecto a los mandatos, ¿se pueden falsear los mandatos? ¿Cómo así? O sea, se pueden, por ejemplo, como dicen vulgarmente, chafear, ¿verdad? Que le pidan la copia de BPDIA 1, hay ya un mandato y copien la firma, como que uno está autorizando. Cualquier escritura pueden falsificar, sería cualquiera. Pero
pero realmente tiene que estar, el objeto de que existan los registros es precisamente eso, ¿verdad? Se hace hasta un cotejo de firmas en el sistema, de la firma registrada del notario, ya la fe pública del notario, y pues obviamente está sujeto a nulidad, ¿verdad? Como ya lo vimos al inicio de este segmento, ¿verdad? Acerca de la nulidad de los instrumentos públicos. Licenciada, una pregunta. Disculpe. Una pregunta, licenciada. Las diapositivas las va a subir al Classroom, dijo, ¿verdad? Cuando finalice el tema. Ok, gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, Yolanda. Muy buenas noches. Ahora sí, perdón de la molestia. Ahora sí, ya, creo que nos van a interrumpir. Primero, fíjese que yo quería tomar la retrasada con usted el día sábado. Yo no estuve en el semestre anterior con usted, pero no sé si hay algún inconveniente que yo tome la retrasada con usted este fin de semana. No, yo no pongo objeción, diré. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, para lo del link, ¿dónde podría verlo? O igual lo subirían a este notariado 4 para el repaso. No recuerdo. Yo creo que lo publican. Licenciada, disculpa mi intervención. Sí, ya lo proporcionaron, ya está, yo más tardecito se los voy a proporcionar a los compañeros porque sí, ya está en la página, hasta donde recuerdo, están los links de todos los catedráticos para poder hacer la evaluación. Vaya, ¿está bien? Sí, muchísimas gracias, muy amable. Yo me refería a la clase que va a tener usted de retrasada, digamos, a lo que nos va a dar la explicación a las 10:30 de la mañana, en donde poder ver su link. Busquen la página de Facebook Derecho Unido, ahí está, ahí vamos a publicar. Muy bien, ok. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Que Dios le bendiga bastante y pues espero que se recupere pronto. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Feliz noche.